Que el Señor Jesús le bendiga a todos los hermanos que están con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. Aquí con nosotros una vez más está el Pastor Marín para responder a sus preguntas. El Pastor Marín ha dedicado su vida a estudiar las Sagradas Escrituras para ayudarnos a aplicarla a nuestras vidas en el siglo XXI. Ya se está acercando el fin del año y en el mes de diciembre muchas personas y hasta algunas iglesias están decorando los templos, las casas, los altares con luces, con árboles y con imágenes, todos relacionados a la Navidad. Y surge la pregunta, ¿es la celebración de Navidad una celebración cristiana? El Pastor Marín, con ustedes. Muchas gracias, hermano Noé. Gracias a todos nuestros hermanos que están con nosotros. Y la respuesta corta es sí. La Navidad es una celebración cristiana. Y aclaramos que el 25 de diciembre no es la fecha en que nació nuestro Señor Jesús. Por lo cual, la Navidad que se celebra el 25 de diciembre es una fiesta idólatra. Pero que un día nació nuestro Señor Jesús y que está en la palabra de Dios, eso sí, lo podemos ver. Pero que se celebra en el día 25 de diciembre el nacimiento de nuestro Señor Jesús, no es verdad. Eso es una fiesta idólatra que nació con el catolicismo y que se remonta también a los imperios anteriores a Roma, como lo es desde el tiempo de Babilonia, luego los medos y los persas, luego los griegos y después llegaron los romanos. Las imágenes con las cuales adornan el supuesto nacimiento de nuestro Señor Jesús no tienen nada que ver ni con el niño Jesús, ni con su madre María, ni con su padre adoptivo José, ni con los apóstoles, ni con ninguno de los personajes bíblicos. Esas imágenes que han traído y que de generación en generación han puesto para ejemplificar el nacimiento de nuestro Señor Jesús son imágenes que vienen desde Babilonia y no tienen nada que ver con los personajes cristianos. Pero ahora vamos a la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice en Lucas el capítulo 2, el versículo 8, en el nombre del Señor Jesús. Esta es la Navidad y este es el nacimiento de nuestro Señor Jesús, porque la palabra Navidad significa nacimiento o natividad o el día que alguien nace. Y en este caso, el día que nació nuestro Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Lucas capítulo 2, el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que sucedió y que el Señor nos ha mostrado. Este es el momento en el cual el Señor revela a través de los ángeles a estos pastores que el Mesías había nacido en Belén de Judea.
Ahora bien, la fecha en que nace nuestro Señor Jesús está oculta hasta hoy en día. Sin embargo, podemos ver a través de la palabra del Señor que dice que habían pastores en aquellas regiones que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños el día que nuestro Señor Jesús nació. Y los pastores generalmente sacaban a sus ovejas del redil en el tiempo de verano, en el tiempo en el cual venía el invierno, en el tiempo en el cual venían las nevadas. Los pastores traían a sus ovejas y no las sacaban al campo, no las sacaban a pastarlas afuera, las tenían recogidas en su redil. Pero dice la palabra del Señor que en este lugar habían pastores que estaban velando sobre los rebaños de sus ovejas. Eso quiere decir entonces que la época todavía estaba en verano y el verano termina o terminaba para el mes de septiembre finales o octubre inicio. Entonces eso quiere decir que de acuerdo a nuestro calendario se cambia de año más o menos el 31 de diciembre, pero de acuerdo al calendario de los judíos se cambia de año entre septiembre y octubre, o sea, ese es el fin de año para los judíos y ese es el tiempo en el cual los pastores recogían las ovejas y las ponían en sus rediles. Pero la palabra del Señor a mí me dice que los pastores todavía estaban pastoreando sus ovejas. Eso quiere decir entonces que el nacimiento de nuestro Señor Jesús, aunque es una fecha oculta y nadie sabe exactamente cuál es el día en que nace nuestro Señor Jesús, pero fue entre septiembre y octubre, máxima a finales de octubre pudo haber sido el nacimiento de nuestro Señor Jesús, pero no en diciembre porque las nevadas ya eran muchas en la tierra de Judá, de Belén de Judea para esa época. Entonces no era posible que los pastores tuvieran sus rebaños afuera. Entonces encontramos aquí en la palabra del Señor que un día nuestro Señor Jesús nació y que aunque no encontramos en ninguna parte de la palabra de Dios que debemos celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús, antes bien nos dice la palabra de Dios que debemos celebrar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, puede ser un bonito tiempo para poder celebrarlo y recordar el día que el Salvador del mundo vino a este mundo. Pero lamentablemente no sabemos exactamente qué día sucedió, pero sucedió por las épocas que ya antes mencioné. Ahora bien, ¿cómo se llega a la celebración de la Navidad en el 25 de diciembre? Cuando yo era niño me gustaba que vinieran esas épocas porque era la época de divertirse, era la época de los regalos, era la época de visitar, era la época de salir, era la época de las fiestas. E incluso cuando yo llegué al camino del Señor, algunos años seguí celebrando Navidad en la época del 25 de diciembre debido a la poca información que yo tenía acerca de la palabra de Dios y acerca de la historia. Pero cuando el tiempo pasa, me doy cuenta que nuestro Señor Jesús no nació un 25 de diciembre, que nuestro Señor Jesús no nació en esa época. Entonces, ¿qué es lo que nosotros celebramos? Lo que nosotros celebramos, si es que usted está celebrando, o en el caso mío, cuando yo celebraba, lo que celebrábamos era el nacimiento de Tamuz, quien nació en esa época y que fue traído a través de los imperios, esa tradición de celebrar su nacimiento con festejos, con regalos, repartiéndose regalos entre la familia, y eso ocurrió un 25 de diciembre. Entonces,
Eso vino del imperio babilónico, luego pasó a los medos, luego pasó a los griegos, luego pasó a los romanos. Y como ahora no hay imperio romano, pero que hay una religión que sigue la línea del imperio romano, son ellos los que nos trajeron esa religión, esas tradiciones. Esa religión fue la que nos trajo esas tradiciones. Pero ¿qué dice la palabra del Señor acerca de esas tradiciones? Acerca de poner un árbol o acerca de hacer un nacimiento con ídolos. La palabra del Señor prohíbe que el pueblo del Señor haga esas cosas. Isaías capítulo 44, el versículo 14 dice la palabra del Señor: cortan cedros y toman ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, plantan pino que se críe con la lluvia. Eso es lo que hacen. Si usted puede observar que esas tradiciones venían de generación en generación en la época del profeta Isaías en este caso, que era, podríamos decir, la época del imperio asirio, aunque el imperio asirio fue parte del imperio babilónico. En esa época ya existía eso de traer árboles, eso de cortar cedros, eso de cortar ciprés, eso de cortar pino y traerlos a la casa y adornar la casa con eso en esa época. Pero la palabra del Señor a mí me dice que eso es pura vanidad. El verso 19 del mismo capítulo 44 de Isaías dice: no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Entonces dice la palabra del Señor que eso es idolatría. Y eso es la celebración de hoy, del 25 de diciembre. Aunque yo mucho tiempo creí que la celebración en realidad era el 24 de diciembre, pero después me di cuenta que en realidad la celebración es el 25, que el 24 es la víspera, podríamos decir. Entonces, ¿qué es eso que se celebra para esa época? Es idolatría. Eso es, o sea, si usted es parte de esa celebración, es una situación entre usted y Dios o entre Dios y usted. Pero yo a través de la palabra del Señor le puedo decir que eso es parte de la idolatría, es parte de lo que nos enseñó la iglesia tradicional, es parte de lo que nos trajo desde Roma, esas tradiciones. Dice el capítulo 10 de Jeremías, el versículo 1 en adelante: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dice Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillos lo afirmaron para que no se mueva. Derecho están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todo su reino no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidad es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufas, obra del artífice y de manos del fundidor. Lo vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Entonces dice la palabra del Señor: Jehová es el Dios
verdadero. Y lo demás que hacen, dice que son costumbres de los pueblos, costumbres de las naciones. No los temáis, no tengas temor, no tengas respeto por los ídolos, porque no tienen, mire, los ídolos no pueden caminar, los ídolos no pueden ver, los ídolos no pueden oír, los ídolos tienen que ser cargados. ¿Para qué quiero yo un Dios que yo lo tenga que cargar? Mejor tener un Dios que es vivo y que es Rey eterno y que en lugar de cargarlo yo, Él me pueda cargar a mí. Ese es Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Señor Jesús. Entonces, en este tiempo que se aproxima, el próximo mes, la gente adorna sus casas con árboles, como dice la palabra del Señor. Se postran delante de un tronco de árbol. Adornan sus casas con el nacimiento, o sea, idolatría. No tengas temor de ellos, no tienen poder ni para hacer mal ni para hacer bien. Y también adornan sus casas con luces. Pero a mí la palabra del Señor me dice que la luz de este mundo es Cristo. En otras palabras, todas esas tradiciones, todas esas costumbres son relacionadas a la idolatría. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que también hay iglesias en las cuales en los altares están puestos los árboles, en las cuales también en los altares están puestas las luces e incluso en algunas hasta los nacimientos. O sea, la idolatría los invadió y los puso en el mismo camino de la iglesia tradicional. Pero aquí hay un pueblo que sí sabe y que sí conoce que un día nuestro Señor Jesús nació en Belén de Judea. ¿Cuándo fue? No lo sabemos, pero le damos gracias a Dios que el Mesías un día vino a este mundo. Eso debemos celebrar, no la fiesta idólatra que viene el 25 de diciembre. Muchas gracias. Amén. Gracias, pastor, por estar con nosotros una vez más. Gracias a ustedes, hermanos, por estar con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. No se olviden, hermanos, suscribirse a nuestro canal de YouTube, a darle like a los videos, a prender la campana de notificaciones y también compartir el video con familiares y amigos para que también puedan ser ayudados. No se olviden más que si usted tiene una pregunta, usted lo puede mandar a través de YouTube o a través de Facebook. Por ahora, que el Señor Jesús le bendiga y hasta la próxima vez. Amén.